mis hermanos, nuestro pastor Edgar no está hoy acá, está compartiendo la palabra en un campamento de jóvenes por allá en Neiva. Así que oren por él para que el Señor le siga ayudando y le dé la gracia para hacer de edificación a los hermanos allí en ese lugar, mis hermanos. Vamos a seguir, se terminó el paréntesis, recuerdan, ya terminamos el paréntesis, ya descansaron de nosotros, escucharon otros hermanos compartir la palabra del Señor, pero nuevamente pues sí, seguirán con nosotros. Así que el Señor nos sigue ayudando. Vamos a seguir nuestro estudio habitual del libro de los profetas menores. Estamos en el libro de Miqueas y estamos estudiando el capítulo 4. La vez que compartimos, ya se me olvidó la fecha, la última vez que hablamos acerca de los profetas menores, que hablamos acerca de Miqueas, compartimos los primeros 5 versículos de Miqueas capítulo 4. Hoy, con la ayuda del Señor, mis hermanos, terminaremos nuestro estudio del capítulo 4 en la gracia y en la ayuda del Señor. Pero vamos a orar antes, mis hermanos, para que el Señor nos ayude y nos guíe. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Nuevamente miro hacia mí, Señor, y veo mi debilidad, mi maldad, mi pecado, Señor, pero vuelvo mi mirada a ti y veo también tu poder, tu sabiduría, tu gracia, tu soberana voluntad, que haces como quieras hacer para el bien de tu pueblo, Señor. Padre, te pido que seas guiándome de manera especial en esta mañana, que me des la sabiduría para caminar en la verdad de tu palabra, Señor. Que seamos en gran manera edificados por tu palabra, que mientras tu palabra sea expuesta, tu Espíritu sea obrando en cada uno de nuestros corazones, conforme sea la necesidad, Señor, conforme tú consideres obrar, Padre bueno. Padre, dame la gracia, dame de nuevo, dame sabiduría, Padre, que venga de ti, Señor amado. Tuya es la inteligencia, tuya es la sabiduría, dice tu palabra, Señor, que podamos hoy decir como el salmista: no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria por siempre. Padre, gracias te damos. Ayúdanos, Señor. Ayúdame para que esta palabra pueda ser disertada con gracia, con sabiduría, y puedas tú ministrar nuestros corazones. Yo creo que lo harás en esta mañana de manera especial. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos. He estado compartiendo con un hermano de Barranquilla, bueno, de mi pueblo, pero ahorita está viviendo en Barranquilla, acerca de los profetas menores. Él está siguiendo el estudio, él está allí muy atento, y me decía esta semana: Humber, estoy a la expectativa por lo que va a pasar en estos 6 versículos. Y yo le decía, bueno, después en la otra semana, pues, bueno, compartiré con él también. Y él, pero me decía, estoy a la expectativa de lo que va a pasar, de qué va a venir allí. Así que, mis hermanos, el Señor nos ayude a poder estar expectantes por su palabra. Termina el paréntesis de las enseñanzas que tuvimos. Vamos a seguir con nuestro estudio, pero antes quisiera que resumamos lo que ya hemos visto. Recuerdan que la introducción que hicimos la última vez que hablamos del capítulo 4, fuimos a Romanos capítulo 8, versículo 18, donde Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y titulamos el capítulo, no sé si se acuerdan cómo fue el título. ¿Cómo fue titulado el capítulo? La esperanza de un futuro mejor. La esperanza de un futuro mejor, mis hermanos. Y decíamos que debemos ir a la palabra, mis hermanos, aun en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Debemos ir a la palabra y recordarle a nuestra alma que hay un futuro mejor para los hijos de Dios. Como dice
un pastor en República Dominicana, nuestro final es como el final de una telenovela. Tendremos un final feliz. Feliz. Tendremos un final feliz como hijos del Señor. Si no, preguntémosle a Apocalipsis. Cuando vamos a Apocalipsis y vemos cielos nuevos, tierra nueva, no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Mis hermanos, tenemos un futuro glorioso, y en medio de un contexto difícil, en medio de un contexto de adversidad, Miqueas puede mirar hacia el futuro y darse cuenta que viene un futuro glorioso. Hay una esperanza de un futuro glorioso para ellos. Vamos rápidamente a repasar verso 1 del capítulo 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más altos que los collados, y correrán a él los pueblos. Habla de la adoración que iba a ser establecida y que solamente se adorará al Dios verdadero. Verso 2. Simplemente vamos a repasar. Recuerden, ya vimos esto, ya lo estudiamos un poquito a profundidad. Dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. El pueblo no solamente vendrá al Señor para ser enseñados, sino que también tendrá la oportunidad de andar en las verdades de la palabra de Dios. Decíamos la vez pasada que es fácil ser enseñados, sobre todo cuando tenemos un buen maestro como Cristo, como el Señor. Fácil, a veces no es tan complicado tener el pensamiento correcto, pero es más difícil entrar en la práctica correcta. Pero el pueblo también experimentará esto, y bendito el día, mis hermanos, en que experimentemos esto en todo su esplendor. Como dice MacArthur, una cosa que voy a gozar, que voy a disfrutar en el cielo, es la ausencia total del pecado. Qué bendición será, mis hermanos. Verso 3: y él juzgará entre muchos pueblos, corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones. El Señor será el que gobierne totalmente, como siempre lo ha hecho. Dice: y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. Ya no necesitarán sus elementos de guerra, pero sí necesitarán trabajar. Así que sus elementos de guerra lo van a convertir ¿en qué? En elementos de trabajo. Verso 4: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Experimentarán una seguridad y una tranquilidad. Glorioso ese día, ¿no, mis hermanos? Yo les decía en ese momento, qué bueno es que podamos andar por las calles de Palermo Sur tranquilos, sin temor a que nos vayan a atracar, sin temor a que nos vayan a pasar. Bueno, el pueblo va a experimentar una seguridad. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. De hecho, dice un comentarista, es como algo difícil, sobre todo en el momento que estaba pasando el pueblo. Es algo complicado, difícil de creer. Por eso el profeta termina diciendo: porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Alguno puede creer que algún día pueda pasar por Palermo Sur a las 1 de la mañana y pasar tranquilamente? Bueno, mis hermanos, Señor bueno en gran manera. ¿Verso qué? Perdón. 5. Y aunque todos los... se sentará acá, no, ya lo leí. 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. El pueblo, más bien Miqueas, estimula al pueblo a que obedezca al Señor, a que viva para el Señor, a que ande diferente al resto de los pueblos. Aunque el resto del mundo ande como ellos quieran, nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Ahora sí, verso 6. Leámoslo y todo, y después vamos allí meditando en la palabra del Señor. Aquel día, dice Jehová,
juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Señor, añada bendición a su palabra. Miqueas, mis hermanos, continúa mirando hacia el futuro, y decíamos hace un tiempo atrás, cuando compartimos, decíamos que este mensaje es un aliciente, es un refrigerio para este pueblo, y no solamente para este pueblo, es un aliciente, es un refrigerio para todos aquellos que han seguido el estudio de los profetas menores, porque los que lo han seguido saben que hemos expuesto mensajes muy fuertes, bastante fuertes, y este es uno de los mensajes. El capítulo 4 de Miqueas es uno de los mensajes suaves, aunque vamos a tener una parte fuerte en el estudio que vamos a tener hoy. Eso no quiere decir que no sea un mensaje suave. Sí, es un mensaje de aliento, un mensaje de refrigerio. Igual los mensajes fuertes también son mensajes de aliento y mensajes de refrigerio. Miren lo que dice un comentarista en cuanto al capítulo. Dice: se cruzarán una o dos nubes delante del sol en esta sección, en este mensaje, pero en su mayor parte veremos que el tema que nos toca desarrollar es tan brillante como la luz del mediodía. Esas nubes a las cuales se refiere el comentarista es esa parte fuerte que hoy vamos a tocar durante el estudio del capítulo 4. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de esa parte fuerte, no deja de ser un mensaje alentador para nuestras vidas y alentador para ese pueblo en ese momento. Así que el Señor nos ayude. Con eso en mente, sigamos. Miren cómo comienza el verso, mis hermanos. Cómo comienza: en aquel día, comienza en aquel día. Nuevamente, como les decía, Miqueas mira hacia el futuro, y no solamente Miqueas mira hacia el futuro, Miqueas también invita a ¿quién, mis hermanos? Al pueblo a mirar hacia el futuro. Algunas veces, mis hermanos, no es tan complicado en medio del conflicto, en medio de la dificultad, mirar hacia el futuro. Recordemos que Miqueas estaba experimentando un contexto difícil. Miqueas había profetizado la destrucción del reino del norte, y no solamente la había profetizado, la había visto también. Eso debió ser triste para Miqueas. Pero no solamente eso, mis hermanos, Miqueas también había tenido la oportunidad, la triste oportunidad de profetizar la destrucción del reino del sur. Así que en medio de ese contexto difícil, le hacía bien a Miqueas, y no solamente a Miqueas, sino al pueblo de Dios, darle un vistazo al futuro, a las cosas venderas, a lo que vendría, a las promesas gloriosas del Señor. Como les decía, algunas veces se hace fácil, o más bien no es tan complicado, en medio del conflicto, mirar hacia el futuro y ver la mano gloriosa del Señor. Pero en otras situaciones, mis hermanos, se hace complicado mirar hacia el futuro,
y darse cuenta o mirar que nos espera un futuro mejor, un futuro glorioso. Y para ejemplarizar esto quisiera que fuéramos a Ezequiel 24, 15 al 18, solamente para ejemplificar que a veces no es fácil, sin embargo debemos mirar hacia el futuro aún en medio del conflicto. Ezequiel capítulo 24, versículo 15, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Miren lo que va a experimentar Ezequiel. Les voy a recordar algo. Ezequiel estaba viviendo el cautiverio del reino del sur. Había sido llevado cautivo o iba a ser llevado cautivo a Babilonia, así que estaba muy triste. Aún eso en cuanto a su vida ministerial, este hombre había experimentado la dureza del corazón del pueblo, o experimentaría la dureza del corazón del pueblo, porque él hablaría al pueblo y el pueblo estaría endurecido, no le escucharía, mis hermanos. Pero miren, en cuanto a su vida familiar: hijo de hombre, aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, no llores, le dijo el Señor, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no cubras con rebozo ni comas pan de enlutado. Mire lo que dice verso 18: hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Duro, mis hermanos. El Señor le quitó el deleite de sus ojos. El Señor le quitó a su esposa. Miren lo que dice Miren lo que dice la Biblia de Estudio Herencia Reformada en la introducción del libro de Ezequiel. Dice lo siguiente: el ministerio de Ezequiel no fue fácil. Vivió en tiempos oscuros en los cuales no parecía haber ninguna esperanza de un futuro mejor. Hay momentos, mis hermanos, hay circunstancias en nuestras vidas donde no pareciera que hubiera o que va a haber un futuro mejor. Pero, mis hermanos, no se trata de mis circunstancias, no se trata de lo que yo piense, de lo que yo sienta, se trata de lo que Él ha dicho. Y Él es fiel para cumplirlo. Él lo cumplirá, mis hermanos. Si Él ha dicho que tendremos un futuro mejor, si en su palabra dice que las tribulaciones del siglo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, así será, mis hermanos. Él cumplirá su palabra. Fácil para nosotros en la práctica, fácil para Ezequiel, mis hermanos, cuando vio morir a su esposa, cuando veía al pueblo siendo llevado cautivo hacia Babilonia, cuando veía la destrucción. Fácil, mis hermanos, no. Sin embargo, aunque no parezca, mis hermanos, aunque nuestros ojos sean nublados por las circunstancias, por la adversidad, mis hermanos, la palabra sigue diciendo o nos sigue mostrando que habrá un futuro mejor para los hijos e hijas de Dios. Amén. El Señor nos ayude. Sigue diciendo el verso: en aquel día, dice Jehová. ¿Quién lo dijo? Jehová. El Señor es el que va a hablar. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada. Da la idea, o la palabra oveja va implícita allí. Sí, es cierto. De hecho, el hebreo habla algo acerca de eso. En cuanto a esto, dice Matthew Henry, la palabra cojea describe aquí a los que no caminan conforme a la palabra divina. ¿Qué dice el Señor en cuanto a estas personas que estaban cojeando, que no andaban conforme a la palabra divina, a la palabra de Dios, que habían desobedecido la palabra del Señor? Aquellos descarriados que se habían apartado de la palabra de Dios, a los cuales el Señor los había afligido. El Señor mismo los afligió. ¿Qué dice
¿Qué dice el texto? ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Los qué? Los recogeré. Interesante, mis hermanos. El Señor en su infinita sabiduría usaría el cautiverio para hacer esa batida, ese recogimiento. ¿En dónde iban a ser recogidos, mis hermanos? En Babilonia. Allí en el cautiverio el Señor purificaría a su pueblo, el Señor sanaría, restauraría a su pueblo. Y todo eso, mis hermanos, para preservar un remanente fiel para la gloria y honra de su precioso nombre. ¿Fue fácil esto? No, mis hermanos. De hecho, el idioma hebreo sugiere ovejas que están cansadas y lisiadas después de un viaje largo. El Señor trataría fuerte pero amorosamente con estas ovejas cojas y descarriadas allí en el cautiverio. Trataría fuerte pero amorosamente. ¿Y qué dice la última parte del versículo? ¿Las qué? ¿Qué dicen, mis hermanos? Vamos a Miqueas nuevamente. ¿Están allí en Miqueas? Sí. ¿Qué dice? ¿Y a la qué? ¿Quién afligió, mis hermanos? El Señor soberanamente decidió afligir a su pueblo con el propósito de tratar con el corazón de estas ovejas cojas y descarriadas, mis hermanos. Verso 7. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Noten cómo lo dice la Biblia de las Américas, que me parece muy, muy diciente. Dice las Américas: haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte, y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y me gusta mucho las Américas, porque noten algo, que las Américas comienza con un verbo. Haré. Haré. Hacer. Mis hermanos, y ese verbo nos deja ver de manera más clara la obra del Señor en medio de estas ovejas cojas y descarriadas. El Señor nos deja ver, o más bien las Américas deja ver esa obra del Señor. ¿Quién va a orar, mis hermanos? ¿Quién es el que va a tratar con el pueblo? El Señor. ¿Quién es el que lo va a hacer? El Señor. El Señor restauraría a su pueblo. El Señor trataría fuertemente con su pueblo. Noten, mis hermanos, que los cojos, los que cojean del verso 7, son los mismos del verso 6. ¿Cierto que sí? Son los mismos. Solo que en el verso 6 nos dice que ellas son recogidas. Tanto los cojos como los descarriados son recogidos. ¿Y en dónde fueron recogidos, mis hermanos? En el cautiverio, en Babilonia. Eso no fue que les llegó un correo con una invitación. Tenemos una reunión masiva en Babilonia. Va a haber almuerzo, va a haber refrigerio, así que no, mis hermanos, esa no fue la manera. Este pueblo fue arrasado y a la fuerza fue llevado ¿a dónde? Al cautiverio. Y allí el Señor trataría con ellos fuertemente. ¿De qué manera, mis hermanos? Nuevamente, el hebreo sugiere la idea de ovejas que están cansadas y lisiadas después de un viaje largo, después de un viaje difícil. Pondré la coja como remanente, o como dice las Américas, haré de la coja un remanente. El Señor actuaría en el pueblo, en su pueblo, y haría de ellos un remanente fiel, un remanente para su gloria, un remanente que permanecería allí para la gloria del Señor. Y de la perseguida, una nación que fuerte, una nación robusta, una nación poderosa, y el Señor reinará sobre ellos
en el monte de Sión desde ahora y ¿para qué? Y para siempre. Dice Matthew Henry lo siguiente: reunir a los cautivos de Babilonia fue una primicia de sanar, purificar y prosperar a la iglesia, y el reino de Cristo continuará hasta que sea sucedido por el reino del cielo. Aunque yo no creo que haya sucesión, mis hermanos. Yo creo que el reino de Cristo, yo creo que Cristo reina y reinará, y su reino no tendrá fin. Solo que vendrá un tiempo cuando Él venga en que su reinado será completo, y creo que a esto apunta Matthew Henry. Dice otro comentarista: la esencia de la profecía de Miqueas 4 es el surgimiento de un mundo sometido a la autoridad de Dios. En cuanto al cumplimiento de la esencia de esta profecía, sabemos por el concepto del reino de Dios que nos ofrece el Nuevo Testamento que mucho de este proceso ya está en marcha, gracias a la aproximación del reino a través del ministerio de la iglesia. El Señor está reinando a través de su iglesia. Pero vendrá un día, mis hermanos, vendrá Él por segunda vez y su reinado será completo. Su reinado será completo. Así que, ¿qué va a hacer el Señor con esas cojas? ¿Las va a qué? Verso 6. Las va a reunir. ¿En dónde las va a reunir? En Babilonia, en cautiverio. ¿Qué va a hacer con ellas? Hará de ellas un remanente fiel y una nación poderosa. Va a tratar con ellas de manera especial. Verso 8, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 8? Dice: tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: en cuanto a ti, Jerusalén, ciudadela del pueblo de Dios, recuperarás tu fuerza y poder soberano. El reino será restaurado a mi muy amada Jerusalén. Noten cómo lo dice las Américas. Nuevamente creo que lo expresa de una manera más clara. Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Miren lo que dice un comentarista en cuanto a esto. Probablemente Dios se dirigió a todo el pueblo, informándole que el dominio que tuvo bajo el reinado del rey David y de su hijo, el rey Salomón, sería restaurado, y que el grandioso reino del Mesías se haría realidad. Esto no ha sucedido todavía, no ha ocurrido todavía. Ese reino todavía no ha llegado, dice el comentarista. El hecho de que ellos se encuentren en esa tierra en la actualidad no se debe al cumplimiento de la profecía del reino. Ese reino llegará, pero en un futuro lejano cuya fecha nadie puede predecir. ¿A qué se refiere ese texto, mis hermanos? Al reinado glorioso del Mesías, que vendrá por segunda vez, cuya fecha nadie puede ¿qué? Predecir. Ni aun los ángeles de los cielos saben cuándo, la hora y el día en que Cristo vendrá por segunda vez. Pero lo que debemos dejar por sentado es que Él vendrá y que hará como Él quiera. Y reinará, mis hermanos, por los siglos de los siglos. Mis hermanos, hemos titulado este capítulo como ¿la esperanza de qué? La esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, quisiera que en este momento abriéramos un paréntesis para darle un subtítulo a los versículos 9 y 10, y el subtítulo que le he puesto es las aflicciones del presente, que son una realidad, ¿o no, mis hermanos? Las aflicciones del presente. A veces uno está, hay que vivir enfocados en lo que vendrá, en las promesas del Señor. Como dice un pastor en la costa, hay que tener la mente en el cielo, pero los pies sobre la tierra, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles y seguiremos viviendo tiempos difíciles. Experimentamos calamidad, experimentamos adversidad
Y eso hace parte de la vida cristiana en el Señor. Pero bueno, el Señor nos ayude. Las aflicciones del tiempo presente. Volvemos a lo que dice Romanos. Las aflicciones del siglo presente, del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miqueas, a través de los ojos de la fe, lleva al pueblo a que mire hacia el futuro, a que se dé cuenta de que viene un futuro mejor, pero también le aclara que vendrá el juicio de Dios sobre ellos, que vendrá el juicio de Dios, que Dios trataría fuertemente con ellos. Miqueas les habla de la liberación, pero también les habla del cautiverio. Antes de que este pueblo experimentara las promesas de Dios, viviera la liberación de Dios, debería experimentar el cautiverio y el juicio de Dios en Babilonia. Con eso en mente, leamos el versículo 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Que el Señor me ayude a exponer esto con gracia, mis hermanos. ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como mujer de parto? Noten cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, y para desarrollar el versículo voy a detenerme sobre lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora pues, ¿por qué gritas de terror? ¿Acaso no tienes rey que te dirija? ¿Han muerto todos tus sabios? ¿El dolor te ha apresado como a una mujer durante el parto? Nuevamente, mis hermanos, Miqueas, o más bien Miqueas, en estos versículos, versos 9 y 10, hace referencia al cautiverio y usa unas preguntas bastante dicientes, mis hermanos, para confrontar al pueblo de una manera bien tremenda. Y la primera pregunta que vamos a ver es: ¿por qué gritas de terror? ¿Qué pregunta le hace Miqueas, mis hermanos, al pueblo? ¿Por qué gritas de terror? Recuerden, Miqueas se está refiriendo al cautiverio. Miqueas le hace esta pregunta: ¿por qué gritas de terror? Y para darle fuerza, mis hermanos, a esta pregunta, será que leyéramos rápidamente Lamentaciones. Duro, mis hermanos, para que entendamos por qué gritas de terror. El pueblo estaba triste, dolido, vuelto nada, o como dice un comentarista, hecho pedazos. Miren lo que dice Jeremías. Algunos dicen que es el autor de Lamentaciones en cuanto al castigo de Jerusalén o del reino del sur, capítulo 4. ¿Cómo se ha engrandecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? Verso 3. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Habla de la tristeza, de lo que experimentaron esta gente, mis hermanos, en el cautiverio, en lo que Babilonia hizo. Dice: los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estiércoles. Verso 6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Somorra, que fue destruida en un momento sin que acampara contra ella compañías. Verso 7. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talla más hermoso que el zafiro. Verso 8. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo.
Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Las Américas dicen las manos bondadosas, misericordiosas. Imagínense, no se está refiriendo a mujeres crueles, a mujeres misericordiosas, bondadosas. Y esas mujeres misericordiosas, bondadosas, cocinaron a sus hijos por la falta de comida. Duro lo que experimentaron. ¿Por qué gritas de terror? ¿Por qué gritas de terror? Sí. Duro, mis hermanos. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, encendió en sí un fuego que consumió hasta sus cimientos. Y pudiéramos seguir leyendo, y le invito a que no solamente lea el capítulo 4, sino el capítulo 5. Duro, mis hermanos, lo que este pueblo experimentó allí en el cautiverio. El Señor me ayude. Quisiera más adelante, si alguien me pudiera recordar, que se me olvida, quisiera abrir un paréntesis en medio del estudio de los profetas menores para hablar solamente puntualmente del exilio. Que es bien interesante ese tema, mis hermanos, y despeja nuestra mente y nos ayuda a ver muchas cosas en cuanto al estudio de los profetas menores. El Señor me ayude más adelante a abrir un paréntesis, poder compartir algo puntual acerca del exilio. ¿Por qué gritas de terror? Pareciera que Miqueas colocara el dedo allí en la llaga, confrontando al pueblo. ¿Por qué gritas de terror? El pueblo sufrió de una manera bien terrible. Segunda pregunta: ¿acaso no tienes reyes que te dirijan? Y esta pregunta sí es confrontante, mis hermanos, porque eso le recuerda al pueblo que el pueblo había desechado el reinado, el gobierno del Señor, y había preferido otro reinado, había preferido otro gobierno. ¿Recuerdan en cierta ocasión cuando el pueblo se le acerca a Samuel y le dice: queremos reyes como las demás naciones? ¿Y qué hace Samuel? Le duele en su corazón esa petición, mis hermanos. Pero el Señor le dice a Samuel: tranquilo, Samuel, yo les voy a dar reyes, tranquilo, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Mis hermanos, esta pregunta les recuerda al pueblo que ellos habían desechado el gobierno, o más bien el buen gobierno del Señor. Cuán insensato es el hombre, ¿no, mis hermanos? Para hacer una aplicación, cuán insensato y masoquista es el ser humano. Desecha el buen gobierno del Señor y prefiere un gobierno malo, perverso. El pueblo había desechado el gobierno del Señor y ahora estaba a merced de sus enemigos. Estaba en manos de sus enemigos. Ya no estaba bajo el gobierno del Señor, ahora estaba bajo el dominio de sus enemigos, bajo el dominio de Babilonia. Y el profeta sabiamente, confrontantemente, le hace la pregunta. La pregunta es: ¿acaso no tienes rey que te dirija? Duro, mis hermanos, duro recordarle al pueblo que ellos habían desechado el gobierno del Señor. Aplicación: no desechemos el buen gobierno del Señor sobre nuestras vidas. No seamos masoquistas y prefiramos, y algunos que prefieren el gobierno malvado del hombre, o incluso el propio gobierno de ellos, que es en gran manera pecaminoso. El Señor nos ayude, mis hermanos, porque es mejor estar bajo el gobierno de nuestro buen Dios que bajo el dominio del pecado, que bajo el dominio del hombre. Tercera pregunta: ¿han muerto todos tus sabios? ¿Dónde está tu consejero? Otra pregunta confrontante, mis hermanos, que le recuerda al pueblo que había desechado los consejos de ¿quién? De Dios, y que incluso, mis hermanos, había matado a algunos de aquellos que traían el consejo de Dios para sus vidas, porque ellos mataron a algunos profetas, a algunos que hablaron
en el nombre de Dios los mataron. Y el pueblo y al Señor a través de Miqueas les recuerda al pueblo: ¿dónde está tu consejero? ¿Dónde está? Tremendo, mis hermanos, lo que estaba experimentando, lo que estaba viviendo el pueblo. Con razón, mis hermanos, con razón el profeta compara el dolor de estas personas como con el dolor de una mujer cuando está dando a luz. En cuanto a eso no tengo mucho que decir, pero sé que las madres que están en este lugar pueden entender un poco a lo que está apuntando el profeta. Dice la Nueva Traducción Viviente: el dolor te ha apresado como a una mujer cuando está de parto. El dolor se había apoderado de estas personas. Y el asunto es, mis hermanos, que el parto es por un ratico. El cautiverio fueron 70 años, dice Jeremías. Imagínense el dolor que experimentó esta gente. Duro lo que experimentaron. Y solamente para ver un ejemplo de ese dolor que experimentaron en medio del cautiverio, quiero traerles un ejemplo de un rey que no hizo caso a la voz de Dios. Jeremías le dijo al rey Sedequías la manera en que se lo voy a parafrasear, la manera en que pueden ser salvos es que se sometan al reino de Babilonia. Pero Sedequías no quiso hacerlo, desobedeció la palabra de Dios e intentó escapar. Y miren lo que le hicieron. Vamos a Jeremías capítulo 39, versículo 6. Solamente para ver un ejemplo, a seguir viendo el ejemplo de la manera en que estas personas habían sufrido. Jeremías 39, versículos 6 y 7 dice: y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla. ¿Qué hizo el rey de Babilonia? Degolló a sus hijos, mis hermanos, delante de él. Imagínense. ¿Duro o no, mis hermanos? Estas personas habían experimentado o estaban experimentando un dolor bastante fuerte. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y la casa del pueblo y derribaron los muros. ¿Me perdí? No, sí me perdí. Y sacó a los ojos del rey. No, miren lo que pasó. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías. Tremendo, fuerte, en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Imaginen, mis hermanos, no solamente degolló a los hijos de Sedequías, sino que degolló a todos los nobles de Judá, del reino del sur. Y no solamente eso, y sacó los ojos del rey Sedequías. Como él no parece una película de terror. Y le sacó luego de matar a sus hijos, de degollar a sus hijos, le sacó sus ojos. Fuerte eso, mis hermanos, doloroso. Y ese exilio le recuerda una realidad espiritual al pueblo. Estaban lejos del Señor. No solamente estaban lejos de su tierra física, estaban lejos espiritualmente del Dios de los cielos. Fuerte o no lo que estaba experimentando este pueblo. Duro, mis hermanos. Dice: y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y de todas formas se lo llevó. No hizo caso a la voz del Señor. No quería ser llevado cautivo. Era la forma en que iba a ser salvo. Quiso escapar. Lo tomaron, lo cogieron. Le degollaron sus hijos. Degollaron a los nobles de Judá. Les quitaron sus ojos. Y de todas maneras se lo llevaron cautivo. Duro, mis hermanos. Y por eso quiero hablarles del exilio más adelante, porque a Jeremías, graciosamente, en medio de ese conflicto, no todos fueron llevados cautivos a Babilonia. Los pobres se quedaron, sobre todo los bien pobres, los agricultores se quedaron en la tierra, en Judá. Pero a Jeremías se le dio la opción si se quería ir o no. Y Jeremías prefirió quedarse con su pueblo, ministrando, o más bien consolando al pueblo, a los pobres de allí. Pero imagínense eso, mis hermanos, ver el pueblo desolado, porque creo que el versículo 5 de Lamentaciones dice que las hijas de Sión fueron violadas.
y habla de la crueldad con que fueron tratados ellos. Sin embargo, Jeremías se queda allí para ministrar y consolar al pueblo. Después hablaremos un poco más acerca del exilio y de cuáles profetas ministraron en medio de ese exilio. ¿Duro, mis hermanos? Duro. Volvamos allí a Miqueas nuevamente. Solamente era un ejemplo. Se me olvidó el tiempo. ¿Cómo, hermano? ¿Están asustados? No. Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4, vamos allí. Ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti. Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Verso 10, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 10, mis hermanos? Duélete. Miren cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Retuérzanse. Tremendo, ¿no? Retuérzanse y giman como una mujer con dolores de parto. Nuevamente el profeta ilustra el dolor de estas personas con el dolor que una mujer experimenta en su parto. Duro, mis hermanos, duro. Yo no sé cuál es el dolor y cómo es el dolor, pero debe ser un dolor duro. Pero recordemos, por un ratico, este pueblo duró 70 años en cautiverio, viviendo allí, pero allí el Señor trataría con ellos de una manera bien poderosa. ¿Qué más dice? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. ¿Por qué qué? Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. La mayoría de los que salieron, mis hermanos, eran ricos, acostumbrados a lujos excesivos, con esposas bien derrochadoras. Las vacas de Basán, eso lo tengo escrito ahí. Las vacas de Basán, recuerda, eso no lo digo porque en el momento, no, porque ya lo estudiamos. Con esposas derrochadoras, esposos acostumbrados a los lujos, a las comodidades de la ciudad. Pero ahora en su angustia, ¿qué dice el profeta? Saldrán de la ciudad, saldrán de su comodidad. ¿A dónde, mis hermanos? Al campo, algo que ellos no estaban acostumbrados. Cambiaron las casas de verano para el campo, pero ya no tendrían esas casas, porque ellos tenían casas lujosas, impresionantes. Sin embargo, el Señor obraría de una manera poderosa en medio de ellos. Dice un comentarista, en su angustia saldrían de la ciudad, es decir, serían expulsados del abrigo de su amada ciudad santa. Se verían obligados a morar en el campo, allí, sin las comodidades y la protección de la ciudad. Vuelvo e insisto, eso no fue que le dijeron, bueno, vamos a hacer una evacuación. No, mis hermanos, eso no fue así. Vamos a hacer una evacuación y necesitamos que salgan de la ciudad y se vayan hacia el campo. No, no fue así, mis hermanos. Ellos vinieron y arrasaron. Se lo voy a hablar en términos costeños. El pueblo no fue arrasado de un solo caullazo. No, así como de un solo sopetón, se puede decir, ¿cierto? No. Primero fueron como en tres secciones, digámoslo así. Fueron 3 deportaciones. Primero vino Babilonia, fueron arrasados. Luego, después de un tiempo, vinieron otra deportación. Y al final sí acabaron con el templo y con todo lo que estaba por encima. Después hablaremos un poco más en cuanto al tema. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. ¿Y llegarás hasta dónde? Hasta Babilonia, hasta el cautiverio. Hasta allí iba a llegar el pueblo, sería exiliado. Aplicación, mis hermanos, el exilio en ese sentido indicaba no solamente el alejamiento de su tierra, sino el alejamiento espiritual del pueblo. El Señor nos ayude, mis hermanos, porque, como dice un comentarista, pudiéramos estar exiliados espiritualmente. Alejados de Dios, nada podemos hacer. Una cosa es estar exiliados por un tiempo, mis hermanos, 70 años,
2 años, 3 años, duro. Pero volver a la tierra, wow, qué bendición. Pero para los amigos que no conocen del Señor, cuán duro es estar exiliado de la presencia de Dios por toda la eternidad. Eso sí es duro, mis hermanos. Cuán duro es estar exiliado de la presencia de Dios por toda una eternidad. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé la gracia. Que si hay alguien que no conoce del Señor, si alguna vez escuchará a alguien que no conoce del Señor, pudiera atender el llamado del Señor, arrepentirse y volverse a Cristo urgentemente. El único que lo puede salvar y que lo puede volver a traer a casa. Sigue diciendo el verso: allí serás ¿qué? Allí serás librada y te redimirás Jehová de la mano de tus enemigos. En medio de una tierra extraña, ajena, el Señor actuaría en medio de ellos, en medio de su pueblo, y los liberaría y obraría poderosamente en ellos. Y ya estamos saliendo del paréntesis. ¿Recuerdan el paréntesis donde la nube se atraviesa? Bueno, ya estamos saliendo de eso. Allí en medio del cautiverio, mis hermanos, en medio del sufrimiento, el Señor actuaría de una manera poderosa, de una manera gloriosa, y los liberaría. El pueblo volvería nuevamente a ser libre. El Señor nos ayude. Verso ¿qué? 11. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, dice, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo. Muchas naciones alrededor de Israel estaban esperando, estaban como expectantes, esperando la destrucción del reino del sur. Pero ellos desconocían algo, lo que dice el verso 11. Ellos desconocían, verso 12, perdón. Mas ellos no conocieron los pensamientos de ¿qué? Ellos no conocían los pensamientos de Dios. Ellos no conocían los planes del Señor. Ellos lo que veían ellos era, uy, pobre pueblo. Y eso que son hijos de Dios. Y eso que es el pueblo de Dios. Miren cómo están siendo destruidos. Miren cómo está sufriendo. Ellos solamente veían eso. El Señor iba mucho más allá. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, o ni entendieron su decreto. Ellos no entendían su consejo, no entendían su decreto, no entendían lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. Imagínense, si no lo entiende uno a veces, ahora lo va a entender alguien que no conoce del Señor. Si a veces nosotros como hijos de Dios no entendemos lo que está pasando, no entendemos por qué estamos sufriendo, no entendemos por qué nos pasó aquello o lo otro, mucho menos alguien que no conoce del Señor. A veces el Señor no le place darnos explicaciones, muchas veces no lo hace. Alguien tuvo una conversación con un judío que escapó de la matanza esta de Hitler, de este hombre, y estaba sufriendo. De hecho se había convertido en un ateo, y el predicador, este hombre, le dijo: ustedes han desechado el consejo del Señor, han desechado la voz de Dios, y ustedes no pueden vivir campantes sin esperar que el juicio de Dios venga sobre ustedes. Vuélvanse, porque Dios siempre ha sido bueno, siempre ha estado allí. El Señor nos ayude. Dice, pero ahora se han juntado muchas naciones, verso 12. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron ¿qué? Su consejo, su decreto, por lo cual los juntó como gavillas. ¿De quién está hablando? De aquellas naciones que estaban expectantes, esperando la destrucción de su pueblo, del pueblo de Dios. Por lo cual los juntó como gavillas en la era. Esas naciones que esperaban la destrucción del pueblo no conocían los planes del Señor. Miren lo que dice este comentarista en cuanto al versículo 11 y 12. Jerusalén está bajo la presión de las fuertes naciones que la rodean, ansiosas de ver su caída. Pero esas fuerzas amenazadoras no conocen los pensamientos de Jehová para su pueblo. No están conscientes
de que también ellas están en las manos del Dios de Judá, y que después que Él las haya utilizado para traer el juicio sobre la nación escogida, también ellas deberán caer bajo el juicio de Dios. Ellos estaban expectantes, muchos de ellos fueron usados a Siria, Babilonia, para traer juicio sobre el reino del norte, sobre el reino del sur. Pero ¿saben qué iba a hacer el Señor? El Señor es justo y perfecto. Los iba a castigar a ellos por haber hecho eso también. Eso no los libraba, el hecho de que el Señor los usara, no los libraba de su culpabilidad, de su maldad. Y ellos también darían cuentas al Dios de Judá. Ellos también darían cuentas al Dios del cielo. Ellos estaban como si nada, pero el Señor los juzgaría. El Señor también derramaría juicio sobre ellos. Verso 13, que dice: levántate y trilla, hija de Sión, porque haré de tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. El Señor termina prometiendo victoria para el pueblo de Dios. Mis hermanos, no importa en qué circunstancia esté tu vida, en qué circunstancia esté la iglesia, no importa por lo que esté pasando, por lo que pase la iglesia, no importa que la iglesia del otro lado del mundo esté siendo perseguida, estén siendo muertos los creyentes, mis hermanos, por encima de todo eso tendremos victoria en el Señor, y en Cristo somos más que vencedores. Saldremos victoriosos de todo eso, porque la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Tristemente, unos años atrás yo usé ese verso para reprender a unos 50 demonios, pero entiendo que el Señor ahora no está hablando de eso. Claro, me hubieran escuchado en ese día, pero sí me arrepiento. Sí, mis hermanos, pero el Señor está prometiendo victoria para su pueblo, y hay victoria para la iglesia de Cristo, hay victoria para los hijos del Señor. Algunos pudieran pensar, o algunos han pensado en la historia, que han acabado con la iglesia, que están acabando con los cristianos, pero no ha sido posible, ni será posible, mis hermanos, porque este es un asunto de Dios, y ¿quién podrá detener al Todopoderoso? Él hace como Él quiera en los ejércitos de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Ninguno. Cuando el pueblo de Israel estaba persiguiendo a los creyentes, los estaba destruyendo, los quería matar, se levanta un hombre sabio, Gamaliel, y le dice: tranquilos, muchos se han levantado y se han disipado. Si esto es de Dios, si esto no es de Dios, si ese movimiento no es de Dios, va a terminar. Pero si es de Dios, no se va a acabar. No sea que se hallen peleando contra Dios. Hay mucha gente que está intentando pelear contra Dios. Hay mucha gente que está intentando destruir la iglesia de Dios, pero no va a ser posible, mis hermanos. El que ha prometido restaurarla, el que la ha edificado sobre una roca, se llama Jesucristo, el príncipe de paz, el Cordero, el único fiel y verdadero. Él ha prometido, mis hermanos, y Él lo cumplirá. Así que en medio de las circunstancias, en medio de lo difícil que podamos vivir, mis hermanos, habrá un final feliz para los hijos de Dios. Hay la esperanza, tenemos la esperanza, mis amados hermanos, hermanas, de un futuro mejor en el Señor. Les quiero leer algo que un hermano me envió sin querer queriendo, pero el Señor sí sabía por qué me lo envió. En cuanto a aquellos hermanos, quiero dirigirme en este momento ya para ir terminando, aquellos hermanos que han sido golpeados por la enfermedad, que han sido golpeados por la adversidad, que han sido maltratados,
que han pasado por circunstancias difíciles, les voy a leer lo siguiente, mis hermanos, y para todos. Las sacudidas que sufrimos en este mundo son solo para confirmar que somos árboles plantados por el Dios eterno. Amén. Las sacudidas que estás sufriendo en este momento son solo para confirmar que eres un árbol plantado por el Dios eterno. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todas esas cosas, mis hermanos, todos esos sufrimientos, todas esas adversidades, solo están confirmando que eres un árbol plantado por el Dios eterno. El Señor les bendiga y les guarde. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por las benditas sacudidas que traes a nuestras vidas, que has traído y que traerás a nuestras vidas. Porque aún en medio de la aflicción, del problema, la dificultad, tenemos la esperanza de un futuro mejor. Y esas sacudidas solo confirman que hemos sido plantados, somos árboles plantados por el Dios eterno. Sosténnos fuertes, Señor. En medio de la tormenta, ayúdanos a no mirar las olas, a no mirar la tormenta y el mar, o a mirarlos de la manera que tu palabra nos invita. Ayúdanos a mirar al autor y consumador de la fe. Ayúdanos a mirar la nueva Jerusalén, la ciudad, la nueva Jerusalén, la ciudad tuya, Señor. Ayúdanos a mirar los cielos nuevos, la tierra nueva que se aproxima, Señor. Ayúdanos en medio de la aflicción y del dolor a ver que hay un futuro mejor, que estamos en tus manos. Gracias, Señor. No estamos en las manos de ningún hombre, de ninguna mujer. Estamos en las manos del Dios del universo. A ti la alabanza, a ti la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.